¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo good? ¿Todo good? ¿Todo good? A ver, vemos la diapositiva, vemos la diapositiva. Aló, aló, aló. Sí, listo. Para que corra más rápido esto, voy a apagar la cámara, ¿ya? Listo. Muy bien. ¿Qué nos corresponde el día de hoy, muchachos? ¿Qué nos corresponde el día de hoy? Uy, mira quién está acá. Mira quién está acá. Mira, mira, mira quién está por aquí. ¿Quién está por aquí? ¿Quién es ese profesor? ¿Quién será este personaje que nos corresponde el día de hoy? ¿Maquiavelo? ¿A Maquiavelo? Mira, acá está su obra. Critique of Pure Reason. Critique, Critic of Pure Reason. Ala, profesor, tanto. Ya te lo voy a traducir. El Cejas dice, es crítica a la razón pura. ¿Ok? Crítica a la razón pura. Y el día de hoy usted tiene que entender y comprender principalmente esa obra. ¿Ok? Profesor, ¿de qué vamos a...? Uy, ese soy yo. Sorry, sorry. Tranquilo, tranquilo. Ya está vacunado. ¿Ok? Ya tiene sus 3 dosis. Tranquilo. ¿Ok? Ese soy yo. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que se conoce como criticismo. ¿Ok? Lo que se conoce como criticismo. ¿Correcto? Criticismo. Pero para eso pues vamos a hacer una pizarrina. Una pizarrina. Lo que para la A ver, profe. A ver, ¿qué es lo que debo tener en claro para la clase del día? Para la clase del día de hoy, tienes que tener en claro vamos a colocar filosofía moderna. Ok, filosofía. Correcto, filosofía. Recuerda que si hablamos de la filosofía moderna, si le quiero poner fecha, está dentro de la edad moderna, obviamente, ¿cierto? Eso quiere decir que está entre el año 1453 después de Cristo y el año 1789 después de Cristo. Ok, listo. Entonces, ¿cuál viene a ser la principal preocupación desde el punto de vista filosófico de la filosofía moderna? ¿Cuál va a ser la principal preocupación desde el punto de vista filosófico? Desde el punto de vista filosófico. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, listo. La principal preocupación es el problema nociológico. Como tú eres lo máximo, tú eres lo máximo, ¿cierto? Porque tú estás en otro level, tú estás ya en level Saiyajin. Dime, ¿qué significa nociológico? Conocimiento. Eres un monstruo. No te digo que eres un monstruo, déjame aplaudirte. Eso es de mí para ti. Obviamente, muchachos, es el problema nociológico, ¿cierto? Es el problema nociológico. Chicos, ¿y cuál es la pregunta? O en todo caso, ¿cuáles podrían ser las preguntas que surgen en este periodo? Pueden ser, claro, Marcia, muy bien, ¿ok? Una de las preguntas es,
Se puede decir acerca de que es posible conocer, es posible el conocimiento absoluto, es conocimiento, el conocimiento absoluto, ¿cierto? Esa podría ser una pregunta. Otra pregunta es, ¿se puede llegar a conocer todo? Otra pregunta puede ser, otra pregunta puede ser, ¿cómo llegamos a conocer? ¿Cómo se puede acceder al conocimiento? ¿Ok? ¿Cómo se puede llegar al conocimiento? Entonces, todas estas preguntas están relacionadas con el problema nociológico y recordemos pues que la filosofía moderna se dedica básicamente a esta cuestión, a este tema, este, este dilema, por decirlo así. Muy bien. ¿Y qué tenemos que recordar? Que ante este problema nociológico durante la filosofía moderna surgen básicamente dos posturas, porque surgen dos posturas filosóficas. Vamos a recordar eso. Vamos a recordar esas posturas. Así es, son unos monstruos, les digo, son lo máximo, mis muchachos son lo máximo. Entonces yo coloco la primera que surge, la primera postura es el racionalismo, ¿cierto? El racionalismo. Ok, entonces mi estudiante debe tener en claro que la primera postura sociológica o en la filosofía moderna que surge, que trata de dilucidar acerca de estos problemas, es el racionalismo, ¿correcto? Y la otra postura, ok, que creo que equivocadamente muchos piensan de que es opuesta, contraria, ok, y eso los lleva a confusión, el empirismo. Ok, empirismo. ¿Cierto? Tengo, correcto, tengo el racionalismo y tengo al empirismo. Correcto, tengo el racionalismo y tengo al empirismo. Y en ambas posturas, correcto, ambas posturas desarrollan tesis con relación a el conocimiento. Correcto, no necesariamente iguales porque no son iguales, pero no quiere decir que tampoco sean totalmente opuestos, ¿no? Nosotros las dos últimas semanas, la penúltima semana hablamos de racionalismo y la última semana hablamos de empirismo, ¿cierto? De empirismo. Entonces, ¿qué debo recordar? Usted debe recordar que en el caso del racionalismo, ¿qué plantea el racionalismo? ¿Qué plantea el racionalismo? ¿Ok? Entre otras cosas, usted debe recordar que el racionalismo plantea, claro, muy bien, lo que se busca bajo el enfoque del racionalismo es alcanzar la certeza, ¿ok? Alcanzar la certeza. ¿Qué cosa era la certeza? La seguridad absoluta, ¿no? Certeza. Ok, claro, alcanzar la certeza del conocimiento. Ok, voy a poner acá, alcanzar la certeza del conocimiento absoluto. Absoluto. Ok, entiéndase por absoluto, verdadero. Ok, alcanzar la certeza del conocimiento, ¿cierto? Y que esta certeza, ¿ok? Esta certeza, ¿cómo se alcanzaba, niños? Esta certeza se alcanzaba a través de qué? A través de qué? Te creo, te creo. Excelente, Marcia. Excelente, Alison. Excelente, Carmen. Son unos monstruos. Muy bien. Me vas a obligar a aplaudirte de nuevo, ¿ah? Me estás obligando a que te aplauda de nuevo, ¿ah? Muy bien, Carmen. Muy bien, Milene. La razón, según el racionalismo, es la encargada de llevarme, ¿ok? O de obtener la certeza
de alcanzar el conocimiento absoluto, el conocimiento verdadero, ¿cierto? Mientras que el empirismo, ¿qué plantea el empirismo? ¿Qué quiere alcanzar el empirismo? El empirismo también quiere alcanzar el conocimiento. Ah, pero mira la diferencia. Arriba quieren tener la certeza absoluta de un conocimiento verdadero, del conocimiento verdadero. El empirismo busca alcanzar el conocimiento. Entonces acá una buena pregunta es, oye, pero y para este conocimiento, en todo caso, ¿qué cosa es el conocimiento, no? En todo caso, ¿qué cosa es el conocimiento? Yo creo que ahí es donde nos debemos detener a razonar un poquito. Porque ¿qué cosa es el razonamiento? ¿Qué cosa es el conocimiento para los racionalistas? ¿Y qué cosa es el conocimiento para los empiristas? Debemos entender que para los racionalistas, el conocimiento para los racionalistas, ¿ok? Es aquel que no deja ninguna duda, es aquel que no, o sea, buscan ese conocimiento absoluto, verdadero, ese que no deja cabida para dudar absolutamente de nada con respecto a dicho conocimiento. Me explico mejor. Buscan verdades absolutas, buscan verdades eternas, buscan verdades que son verdades ayer, hoy y siempre, y que no caen en la relatividad, ¿correcto? Buscan ese conocimiento real, verdadero, absoluto, y que el único camino para alcanzarlo es a través de el razonamiento, el entendimiento, la comprensión, es decir, a través de la razón. En cambio, el empirismo dice, espera, ¿qué es conocimiento? ¿Conocimiento es solamente aquello que es verdadero? No. ¿Por qué? Porque el conocimiento implica de que lo que se conozca no necesariamente tiene que ser verdadero. Podría ser falso, pero no deja de ser conocimiento. No deja de ser conocimiento. ¿Ok? Lo que van a hacer los racionalistas es desechar, dejar de lado todo aquello que genere duda. Desechar, dejar de lado todo lo que genere duda. El empirismo dice, no, ¿por qué tendría que dejar de lado lo que me genera duda? Si me genera duda, bienvenido sea. Lo investigo, lo analizo y si al analizarlo descubro de que es falso, bueno, ya tengo el conocimiento de que es falso. Pero no deja de ser interesante, no deja de ser válido, no deja de ser correcto. Si tras la investigación que yo haga me determina de que el conocimiento es verdadero, bienvenido sea. Esa es la diferencia entre el racionalismo y el empirismo, una de las tantas diferencias. El racionalismo solamente acepta como conocimiento aquello que no genere absolutamente ninguna duda, ¿correcto? Que no genere absolutamente ninguna duda, ¿correcto? Entonces, si es que me generase alguna duda, lo desecho. No es conocimiento para el racionalista. El empirista dice, tranquilo, ¿por qué eres tan extremo? ¿Por qué eres tan extremo? Conocimiento es mucho más amplio. Probablemente el empirista le diría al racionalista, tu enfoque de conocimiento es muy cerrado, muy limitado. ¿Por qué? Porque estás desechando aquello que tú no consideras que es conocimiento verdadero. Pero el que tú no consideres de que sea, o en todo caso que no sea verdadero, no quiere decir que no sea conocimiento. ¿Ok? Al estudiarlo, al investigarlo, o al tratar de alcanzarlo, descubro de que es falso, bueno, pues, es falso, se acabó, punto. Ya no lo tomaré en cuenta, pero no quiere decir que no sea conocimiento. Y según los empiristas, para alcanzar este conocimiento es requisito indispensable, ¿qué cosa? Es requisito indispensable, ¿qué cosa? Partir de la experiencia. Partir, importante lo que estoy colocando, a partir de la experiencia. ¿Qué significa partir de la experiencia, niños? ¿Qué quiere decir partir de la experiencia?
que el punto de partida, que el punto de partida necesariamente, indispensablemente, como bien dice Marcia, ok, es la experiencia. Pero pregunta, ¿solamente se recurre a la experiencia? No. Excelente, niños. Excelente. Eso es lo que tienen que tener en claro. Ok, no. ¿Cierto? O sea, el punto de partida necesariamente, tiene que ser, ¿qué cosa? La experiencia. Necesariamente tiene que ser la experiencia. Pero no quiere decir que se recurra solamente a la experiencia. No, 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 no. El punto de partida es la experiencia. Sin embargo, no basta con la experiencia. Claro, acuérdate que Luke, por ejemplo, hablaba de experiencia externa y experiencia interna. La experiencia externa tenía que ver con, el tema de la participación de los sentidos, pero la experiencia interna tenía que ver con el tema de la reflexión. Y la reflexión era la que procesaba, manejaba la información sensorial. Y de ahí se formaban las ideas, según Luke, que era uno de los representantes del... Pregunta, ¿estamos claros hasta acá? ¿Se está recordando hasta aquí? ¿Sí? Listo. Entonces, pregunta, pero de todas maneras, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Qué podríamos decir nosotros de la relación que hay entre el racionalismo y el empirismo? ¿Qué podríamos afirmar? Ok, que son posturas, a ver, no diametralmente opuestas, pero son posturas contrarias, ¿no? Son posturas contrarias. Posturas contrarias. Son posturas. ¿Correcto? Eso es lo que podríamos decir del empirismo, del racionalismo con el empirismo, o que son posturas contrarias con respecto al conocimiento. En todo caso, tienen conceptos distintos de lo que es el conocimiento. Hasta aquí, hasta aquí. Te tengo una pregunta. Acuérdate que tenemos que acostumbrarnos a las preguntas de eco. Ok, entonces siempre por ahí soltamos algunas preguntas que van a pensar, a reflexionar. Pregunta. Es que yo creo que la mayoría entiende que son opuestas. Yo sí, pero analizando, o sea, si haces un análisis mucho más profundo, no necesariamente son opuestas diametralmente, pues no son opuestas, no es que una anule a la otra, no es que una anule a la otra, porque en el análisis que hemos hecho nosotros, el análisis un poquito más profundo que hemos hecho, hemos descubierto que para los racionalistas, ok, el conocimiento o sea, el conocimiento que se adquiere a través de los sentidos, ¿es posible? Sí es posible, pero ellos lo desechan, ellos lo dejan de lado, no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque para ellos la información obtenida a través de los sentidos es ambigua, es errónea, te llevan a confusión. Y los empiristas dicen, para conocer, partimos de la experiencia, pero se requiere de la reflexión, del entendimiento, de la razón para conocer. Entonces, no es que una diga, y esto es un error común, pero el error, ¿sabes cuándo aparece? Cuando el estudiante recién tiene contacto con estas teorías y generalmente se le dice racionalismo, razón, empirismo, experiencia, y no se va más allá y no se hace una explicación más profunda del tema, entonces lo asumen como que son opuestos. Pero si, como tú y yo y tus compañeros hemos hecho el análisis, no necesariamente son diametralmente opuestas al punto de que una anule a la otra. ¿Se entendió? Ok. Ahora te hago la pregunta. Mire el esquema, revise en tu mente, en tu cabecita, las definiciones, ¿ok? Recuerda que estoy en la filosofía moderna, por lo tanto estoy en la edad moderna. Hemos salido de la Edad Media, y como parámetro debo entender y comprender que en la Edad Media no se dio gran avance científico, tecnológico, en parte por la presión que ejerció
la Iglesia Católica al no permitir el desarrollo de aquello que no esté acorde o que esté ligado o que esté relacionado a su planteamiento, ¿no? Es dogmático, basado en la fe. Ahora estoy en la Edad Moderna. Hemos salido de la Edad Media, hemos salido de la Edad Media, hemos hablado de un Guillermo de Ockham, hemos hablado de un humanismo, de un renacimiento, hemos hablado de un Galileo, de un Copérnico, ¿cierto? Y ahora aparece el racionalismo y el empirismo, ¿no? Y ahora aparece el racionalismo y el empirismo. La pregunta entonces es, en base a todo este preámbulo, es ¿cuál de las dos posturas, la racionalista o la empirista, cuál de las dos posturas es la que va a permitir el desarrollo de el desarrollo de la ciencia, el surgimiento y desarrollo, ¿no? Desarrollo y el despegue de la ciencia? Y dime por qué. ¿Quién se anima a abrir micrófono? Dime por qué. ¿Quién se anima a abrir micrófono? Dime por qué. Si quieres lo escribes también. Si quieres lo escribes también. Muy bien, Karime, buena respuesta. Milene, ambas han escrito empirismo. Muy bien, eso es cierto. Pero dígame por qué. ¿Se animan? A ver, es la única que acepta incluso la duda. Oye, qué bonito, Ariana. Permíteme un aplauso, Ariana. Claro que sí. Otra, pero lo que dice Ariana tiene sentido, ¿ah? Tiene sentido. Analicen, por favor, analicen. Analicen lo que ha escrito Ariana. El resto, siga planteando su respuesta. Y yo te tengo una pregunta a ti, Ariana, mientras tus compañeros están de repente animándose a responder. Yo te tengo otra pregunta, Ariana. ¿Por qué la duda? ¿Qué de importante tiene la duda para la ciencia? Es una pregunta para ti, Ariana. Si alguien se anima a responder eso también, que lo responda. A ver, vamos. Permite investigarlo, porque parte de la experiencia, que en la ciencia, parte de la experiencia, muy bien. Pero yo preguntaba también por el tema de la duda, ¿ok? Preguntaba por el tema de la duda. Y Ariana nos dice, profesor, porque permite investigarlo. Claro, ¿sí o no? Para confirmar, excelente, Grecia, para confirmar y de repente a partir de ahí llegar a una, bueno, a una verdad. Yo no sé si absoluta a Grecia, pero sí llegar a una verdad. Y aquí una pregunta interesante también, muchachos, que vamos seguramente a responderla cuando lleguemos a disciplinas filosóficas y lleguemos a epistemología. Una pregunta es, ¿y qué es la verdad? Excelente, Ariana, una verdad comprobable. Claro que sí, ¿cierto? ¿Verdad, no, profe? Ahora, ¿por qué? Hago otra pregunta. Excelente, niños. ¿Ah? Porque es un ser que empieza a cuestionarse sobre, empieza a cuestionarse sobre su alrededor y ello le ayuda a confirmar y comprobar. Muy bien, excelente. Por el avance del método científico que busca comprobar posibles, excelente, respuestas y sobre la duda sería que nos ayuda a abrir fronteras del conocimiento. Pero no, lo siento, discúlpame, tengo que hacer. Me obligas, ¿ah? Me obligan, muchachos, ¿ah? Me obligan. Sorry, ¿ah? Tengo que hacerlo. Discúlpame, ¿ah? Y esas posibles respuestas parten de un conocimiento a priori. ¡Ay, qué bonito! Ok, qué bonito. Estás utilizando un concepto que de repente no todos manejan, a priori, y el día de hoy lo vamos a desarrollar. Ok, excelente, chicos, excelente. Muy bien, excelente. Ahora lanzo la pregunta. Lanzo otra pregunta. Si el empirismo, a partir de lo que ustedes están desarrollando, ha permitido o permitió en este periodo el desarrollo de la ciencia, pregunta, ¿por qué no el racionalismo? ¿Por qué no el racionalismo? A ver, te creo. Pero ¿y qué tiene que ver que no se base en experiencia? ¿Acaso la ciencia no también busca tener sentido?
Ajá, Ariana, qué chévere. Dime por qué es más cerrado. Ay, 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 Medalí, qué bonito. ¿Existe lo innato? Medalí, lo siento, me obligas, Medalí, ¿ah? Porque era un método cerrado y tenía muchas cosas en contra por cómo comprobar ya lo conocido antes de nacer. Ay, 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 eso también está bonito. Oye, entre el racionalismo y el empirismo podríamos entender que cuál es la postura más cerrada, más cerrada. El racionalismo, ¿cierto? Y entendemos que el empirismo es más abierto porque se abre a las posibilidades de que puede ser que sí, puede ser que no. Pero eso me lleva a qué? A investigar para saber si sí o si no. En cambio, el racionalismo dice, no, desecho todo aquello que me genera duda, lo desecho. Pero de repente sí es verdad. No, 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 me genera duda, lo desecho. ¿Entiendes o no? Pregunta, ¿se está entendiendo hasta acá? ¿Sí, chicos? Listo. La profe, qué chévere, ¿ah? Ahora, ¿vas a tomarle captura de pantalla para poder borrar? ¿Ya lo puedo borrar? ¿Ya está? Muy bien, ya está. Listo. Chévere. Ahora sí, nos regresamos a nuestra diapo, ¿cierto? Regresamos a nuestra diapo y encontramos a este señor. Profesor, ¿y este señor es racionalista o empirista? Es que no es ni racionalista ni empirista. Su tesis se llama criticismo y normal o comúnmente, pero no necesariamente es correcto, comúnmente se dice que su postura, ¿no? Comúnmente se dice que su postura reconcilia o sintetiza al empirismo y al racionalismo. No necesariamente es así. No necesariamente es así y lo vamos a desarrollar. Ok, para eso a ver, tengo una diapositiva, espérame un ratito. Tengo una diapositiva que justamente el otro día hice. Déjame buscarla un toque. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí estás, aquí estás. Espérame un touch, espérame un touch. Aquí estás tú, aquí estás tú y aquí estás. Ajá, déjame copiarla, ok, y déjame anexarla a esta diapo. Ok, a esta diapo. Me voy a poner aquí y así. La maravilla de la tecnología. La maravilla de la tecnología. Ok, a ver, profe. Pinta, pinta, pinta. Primero vamos a darle una mirada rápida. Ok, primero vamos a darle una mirada rápida a esta palabrita. Idealismo. Obviamente que la palabra idealismo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Sencillo, Pichi, pregunta Pichi. Idea, muy bien, de idea, de idea, de idea. Y ante esta teoría la hemos visto, ¿ah? Te voy a hacer un recuento rapidito, mira. Platón, Luke y Kant. Kant es el que vamos a ver el día de nosotros. ¿Qué tiene que ver acá Platón? Para entender el idealismo vamos a hablar de Platón. Al toque pala, mira. Preguntita, para que me entiendas, ¿ah? Para que me entiendas. Para Platón, ¿te acuerdas de Platón? ¿Te acuerdas de Platón? Sí, listo. Dime cuántos mundos hay para Platón. Dos, perfecto. Menciónamelos. Pero, excelente, ese es lo correcto. El mundo inteligible y el mundo material o sensorial. Muy bien. Esos son los dos mundos, ¿cierto? Me concentro en el mundo inteligible. A mí me interesa el mundo inteligible, ¿correcto? Inteligible. Según Platón, ¿qué hay en el mundo inteligible? Sí, es perfecto, Grecia, muy bien. Sí, pero hay tres entes o ajá, muy bien, ajá, a eso estamos. Muy bien, hay tres cositas. Tenemos, te estás olvidando de uno, te estás olvidando del demiurgo. Excelente, Karime. Muy bien, Karime. El demiurgo es uno, el alma es otro y los arquetipos. Yo me intereso en los arquetipos.
¿Ok? ¿Qué eran los arquetipos? Las ideas modelo. Ideas modelo. Ahí está. Listo. Pregunta, mire ese esquema, mire ese esquema, mire ese esquema. Que trata de explicar, ¿ok? Mira, en este de aquí, la niña ve el árbol y se forma la idea. La niña ve esto que es parte de la realidad y se forma la idea. ¿Eso será correcto para Platón? No, Platón dice, no, 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 eso está mal, eso está mal. Platón dice, ahí está, mira a la derecha, dos mundos, y tengo, mira, ahí está el mundo material, este es el mundo material, entonces la niña no tiene ninguna idea, profe. No, no, ¿por qué? Porque dice Platón que en el mundo inteligible están los arquetipos, ¿ok? Están los arquetipos. Y esos arquetipos, por ejemplo, son ideas perfectas. En Platón, las ideas perfectas son la belleza, la justicia, y la idea más perfecta de todas es la idea del bien. Excelente, Grecia. La pregunta que siempre tienes que tener en claro cuando estudias a Platón es, ¿y de dónde salen esas ideas? ¿Y la respuesta cuál es? ¿Cuál es? De ningún lado, de ningún lado. ¿Por qué? Porque existen por sí mismas. ¿Quién las pensó? Nadie. Oye, si tú tienes clarito eso, tú tienes una gran ventaja frente a muchos estudiantes. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿Ah? Si tú estás entendiendo esto, como sé que lo estás entendiendo, tienes una gran ventaja frente a los demás. Porque los otros chicos que escuchan teoría platónica no saben de dónde salen estas ideas. Y tú ya sabes que no salieron de ningún lado. Que han existido, que es difícil de entenderlo, sí, que es difícil de entenderlo, sí, pero tú ya lo entendiste. En aquel momento yo te hice el paralelo, porque es un paralelo, ok, te hice el paralelo con el cristianismo. ¿Por qué? O con cualquier religión en realidad, con cualquier religión. Para cualquier religión, Dios, ¿por quién fue creado Dios? Para cualquier religión, ¿por quién fue creado Dios? Por nadie. Pregunta, ¿qué característica tiene Dios? Que ha existido desde siempre, por siempre y para siempre. Ya, en vez de Dios, borra la palabra Dios y ponle arquetipo o idea perfecta para Platón y vendría a ser lo mismo. ¿Te acordaste, cierto? Me estás obligando otra vez, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Me estás obligando otra vez, pero me voy a contener, me voy a contener. Soy tu hincha número uno, pero me voy a contener. Entonces, mira, mira la secuencia, mira, 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 Carmen, mira, Alexandre, mira, mira, mira. ¿Qué ocurre? Ocurre que, que te forma la idea de bonito. Te forma la idea, ah, qué bonito. O sea, no importa la idea árbol, no, árbol nos pusimos de acuerdo y le pusimos, porque si nosotros no fuéramos de habla española y si fuéramos de habla inglesa, en vez de árbol yo le pongo esto, pues, ¿no? Y nos entendemos o no, para la gente de habla inglesa. Claro, sí o no. Ha visto que somos bilingües también, otro level, estamos en otro level. Excelente, Marcia, excelente. Claro, pero la idea perfecta es belleza y esto. Entonces, Platón dice, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? No, este es falso, no, no vale. Este sí es el verdadero. Ajá, el mundo de las ideas, el verdadero idealismo. Ahora sí, regreso, 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 regreso. Regreso, vamos a hablar del idealismo. Pero el idealismo, estamos hablando de las ideas, ¿ok? Estamos hablando de las ideas, el idealismo tiene distintas posturas. La primera postura es el idealismo objetivo. ¿Y por qué idealismo objetivo? Ese es Platón. ¿Por qué idealismo objetivo? Es un idealismo también llamado ontológico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la idea no nace de ti, porque la idea no viene de tu cabeza. ¿Ok? Es objetivo porque ajá, ¿por qué es objetivo? Porque esto no cambia, esto no varía, es tal cual, es tal cual. Porque esa idea ya existía y existía para qué? Para todos, por eso es objetivo. Para todos, o sea, no es que depende de mí, depende si para mí es bonito o no es bonito, no, es objetivo, ¿por qué? Porque tiene realidad propia y esa es una sola para todos, para todos.
Ah, ya, profe. Ese es Platón. Y a eso también se le llama, o sea, al idealismo objetivo se le llama ontológico. Recuerda, la postura de Platón se conoce como idealismo objetivo. ¿Por qué? Porque me habla de ideas y que esas ideas, esa idea no depende de mi postura, sino que es tal cual, es una sola para todos. Por eso es objetivo. Pero también tenemos el idealismo subjetivo. Pregunta, ¿qué entiendes por subjetivo? ¿Qué entiendes por subjetivo? Excelente, Marcia. No, yo lo tengo que hacer. No, yo lo tengo que hacer. No, 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 no. Me vas a disculpar, me vas a disculpar, me obligas, No, no, no. Lo siento. Claro, subjetivo porque la idea nace de ti. ¡Ey! La idea nace de ti. Ahora, tengo una pregunta. Si la postura de Platón es idealismo objetivo, ¿quiénes mantienen esa postura idealista objetiva? ¿Quiénes? ¿Los racionalistas o los empiristas? Que creo, que creo. Obviamente, Milene, muy bien, los raci, o los racio, claro, muy bien. Oye, tengo la ligera impresión que en la clase solamente hay chicas. Tengo la ligera impresión de que solamente en la clase hay chicas. Es un ciclo femenino, es un matriarcado, o sea que el profe, ahí está mi tío Alexander, como, ahí está Frank, ¿qué pasa? Ahí está Sebastián, ahí está Jean-Pierre, ahí está, sino que están razonando, es que ellos son humildes, ¿sí o no, Josué? Son humildes, ¿sí o no? Obviamente, ese es mi gente, ese es mi género me acompaña. Muchachos, un aplauso para todos ustedes, excelente. Pregunta, entonces, la postura de Platón, que es una postura idealista objetiva, ok, es compartida por los racionalistas. Es compartida por los racionalistas. Pero, ¿qué significa subjetivo? Depende de ti, ¿cierto? Es decir, que esa idea no es una para todos. Esa idea es en función a lo que yo planteo. Y acá tengo la postura empírica, la de Luke, la de Hume, entonces yo formo en función a mis investigaciones y de repente tus investigaciones son distintas a mis investigaciones, entonces, ¿no? Es el punto de vista de cada uno, pero tenemos el idealismo trascendental. El idealismo trascendental. ¿De quién? De este es el que nos interesa a nosotros el día de hoy. Kant. Este es el que nos interesa a nosotros el día de hoy. Immanuel Kant. ¿Y qué plantea, profesor? Idealismo trascendental. ¿Qué entiendo por idealismo trascendental, profesor? Veamos. Ah, no, esta ya está. La voy a pasar por alto, porque esa ya te expliqué. Listo. A la postura de Kant se le llama idealismo trascendental o también criticismo. Y se suele decir lo siguiente, ¿no? ¿Ok? El criticismo tiene estas posturas. ¿Quién influye en el criticismo? El conocimiento sensible. Eso quiere decir que el empirismo influye en Kant. El conocimiento sensible. O sea, para Kant, el conocimiento, para que se dé, tiene que pasar necesariamente por la parte sensible. Por la parte sensible. Ahora, es cierto también que los libros nos dicen que la postura filosófica, la postura inicial filosófica de Kant estaba más orientada al racionalismo, ¿ok? Estaba más orientada al racionalismo. Pero al tener contacto con los libros de los empiristas, ¿ok? Con el libro de los empiristas, a ver, el racionalismo, ¿dónde tiene su mayor efecto? En París, en Francia, René Descartes. Pero también tenemos a Malebranche, tenemos a Spinoza, tenemos a Leibniz. En el caso del empirismo, se desarrolla principalmente en Inglaterra. Kant es alemán. Kant es alemán. Pero entre la postura francesa, que es la del racionalismo, y la postura británica, que es la del empirismo, inicialmente él se sentía mucho más atraído por las teorías racionalistas. Pero al tener contacto con los libros empiristas de Luke, de Hume, ¿cierto? Empieza a entender y a comprender de que efectivamente para que el conocimiento se dé, se necesita de la información sensorial.
Por eso dice ahí conocimiento sensible. Ahora, nosotros con el conocimiento sensible, ¿en qué consiste el conocimiento sensible? Participación de los sentidos. Pero el conocimiento racional, hay dos tipos de conocimiento racional, ¿no? El racional discursivo y el racional intuitivo. Cuando hablamos nosotros del conocimiento intuitivo, ¿a qué le llamamos intuición? ¿A qué le llamamos intuición? El conocimiento intuitivo es aquel conocimiento anticipado de algo. Es decir, yo no tengo la experiencia directa de algo, pero sé una especie de presentimiento, claro que sí. Una especie de presentimiento, sospecha, ese es el conocimiento intuitivo. Y el conocimiento discursivo es el conocimiento que se obtiene a partir de ¿qué? De la investigación, ¿ok? De la lectura, pero no experimentación, investigación. No experimentación, son dos cosas distintas. Investigar, leer, analizar, revisar. Ese es el discursivo. ¿Okay? El conocimiento que se obtiene a partir del análisis, de la lectura, de la investigación. Entonces, ¿cómo se conoce? Acá, agárrate Perú, porque ya nos metemos acá. Ya nos metemos acá. Y una primera pregunta es, ¿cómo se conoce? ¿No? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se conoce? Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿qué es lo que está en pantalla? ¿Qué es lo que está en pantalla? Excelente respuesta. Ahora, ¿cómo sabes que es un árbol? ¿Cómo sabes que es un árbol? Por su forma, porque tengo la idea de lo que es, por las características, ¿cierto? Oye, pero tú le has dado el nombre de árbol, ¿cierto? Tú le has dado el nombre de árbol. Entonces, a ver, ¿dónde está? Déjame buscar. Todo lo que tengo que hacer. Yo soy tu fan, por eso quiero que sepas, que la tengas clarita. Déjame buscar, déjame pensar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya te encontré, pero acá está. Esta nos va a ayudar, esta nos va a ayudar. Ok, todo lo que tengo que hacer. Pero espérate, no te me vayas, no te me vayas. Ya está, ¿cierto? Entonces, hacemos aquí, diapositiva, y ahí está. Ese es Sebastián. Listo, listo. Ok. Una preguntita, una preguntita. Una preguntita. ¿Es lo mismo definición que concepto? ¿Es lo mismo definición que concepto? No, ¿verdad? ¿Cierto? No es lo mismo definición que concepto. No es lo mismo definición que concepto. ¿Cierto? A ver, vamos a hacer un ejemplito vale en primavera. Por ejemplo, si yo te digo, acá pongo, ser vivo que vuela. Esa es la definición. Pregunta, dame el concepto de ser vivo que vuela. Dímelo, dímelo, dímelo. Ave, ¿cierto? Muy bien. Ave, ave, chucho. Ave. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ya, yo no estoy de acuerdo. Uy, empezamos mucho. Uy, pues el profe dice que no está de acuerdo. ¿Qué ha pasado? No estoy de acuerdo. ¿Por qué, papi? Dice Christopher. ¿Por qué, papi? Ese Christopher. Checa, checa, checa. Yo sé que eres inteligente. Ser vivo que vuela. Todo, excelente, Alexander. Yo sabía que iban a aparecer en el momento exacto. Yo sabía que iban a aparecer en el momento exacto. Ese es mi género, ese es mi género. Oye, todo ser vivo que vuela, todo ser vivo que vuela, ¿es ave? Excelente, Grecia. Grecia, me obligas, ¿ah? Grecia, me obligas. No, no puedo, Grecia, lo siento. Claro. Pregunta, ¿por qué no es ave?
¿Por qué no es Ariana? No, Ariana, por favor. Me obligas, Ariana. Excelente, excelente. Son unos monstruos. Ser vivo que vuela, pregunta, ¿es necesariamente ave? Puede ser insecto. Puede ser un mamífero. Uy, te agarré. Uy, te agarré. ¿Puede ser un mamífero o no? No, profe, ahí está quemando, ahí está quemando. ¿O no? ¿O sí? ¿O sí? A ver, también mamífero que vuela. Excelente, ¿no te digo? Alexander aparece en los momentos, pero precisos. Dana también. ¿Ah? Dana también. Claro, ve. Tú sí, ¿ah? Claro, ve. Pero la compañera dijo, profesor, pero la definición, me falta una definición. Tienes razón, checa, checa. Ariana, vamos a ver, Ariana, vamos a ver. Mira, checa. Ser vivo, tiene pico, es ovíparo. Algunos nadan, algunos vuelan y algunos corren. Dímelo, dímelo. Ay, 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 te estás tomando tu tiempo, ¿ah? Eso. ¿Cerrado, sí o no? ¿Cerrado, sí o no? ¿Qué es el pato? ¿Qué es el pingüino? ¿Cerrado, sí o no? Cerrado. Obviamente. Ahí sí no hay confusión, ¿sí o no? Porque la definición es exacta y precisa, ¿sí o no? Claro, Grecia. Profe, y esa diapo, eso yo utilizo para explicar cuando llego en psicología, porque yo también tengo psicología en pensamiento y lenguaje. Obviamente el ornitorrinco no vuela, pues, pero me ayuda para Kant. Me ayuda para Kant. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Pero la pregunta es, ¿qué cosa es un ave, profesor? Un ave es aquel concepto que reúne toda esta definición. Sorry, Medalí, yo no hago los horarios, yo no establezco los horarios. ¿Ok? Entonces, mira, un ave, ¿cierto? Oye, pero yo le pude haber puesto palabra, cualquier otra palabra. ¿Te has puesto a pensar por qué llamamos a las cosas como las llamamos y por qué no las llamamos de otra manera? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Es alucinante eso, ¿no? ¿Cierto? Es alucinante. Y el contexto y el acuerdo, el convenio. Entonces, un concepto o una palabra es producto de un convenio. Lo llamamos así, que esa palabra, para que sea lo que es, cumple que tiene que tener los requisitos, sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es eso? Y tú me dices árbol. Efectivamente, sí es un árbol, pero pregunta, ¿qué es en realidad? El concepto árbol, muy bien. Entonces, ese es un concepto. La palabra árbol es un concepto, pero ¿esto qué es? Esto que está acá, ¿qué es? A la profe, ahora sí, ya estoy volando, profe, ahora sí. ¿Sabes qué cosa es? ¿Sabes qué cosa es? Agárrate, estás sentadito, ¿no? Estás sentadito, ¿no? Agárrate fuerte, agárrate fuerte. ¿Sabes qué es? Es algo. ¿What? Es algo. Algo que tú y yo nos hemos puesto de acuerdo y le decimos árbol. Definición de carácter. Sí, claro, muy bien, muy bien. Definición cita que me devuelve la cabeza. Pero es algo. Algo que es parte de quién o de qué. Excelente, Ariana, que puede ser percibido. Es algo que puede ser qué. Perdón, es algo que forma parte de qué o de qué. Excelente, Marcia. De la naturaleza milene, claro. ¿Y la naturaleza qué cosa es milene? Realidad de nuestro entorno, de la realidad. Que tú y yo le hemos dado el concepto árbol, que la gente en Norteamérica de habla inglesa le ha puesto el nombre tree, pero es algo. Entonces, Kant, ¿qué dice? ¿Qué queremos conocer? La realidad. En primer lugar, para conocer qué se necesita. Obis, ¿qué se necesita? Una persona, no, espérate un ratito, Marcia, espérate un ratito. ¿Necesitas a quién? A una persona, acá está usted, señorita, ¿ok? Y acá está quién, y acá está quién, acá está quién. Dímelo, 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 dímelo. Este de acá, a la derecha, ¿quién es? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? El de la derecha, algo. Algo que viene de dónde, que forma parte de quién, algo que viene parte de quién, de quién, de quién.
de la realidad. Entonces, ese algo es la realidad. Ese algo es la realidad. ¿Ok? Ese algo. Profe, árbol. No, no es árbol. Profe, sí, yo veo árbol. Es que no, es algo, algo. Ese algo o la realidad va a ser conocida, ¿cierto? Y para ser conocida, esta persona primero, ¿qué hace? Primera flecha. Primera flecha. ¿Qué está haciendo? Lo tiene que ver. Pregunta, es decir, y si hablo de ver u observar, ver, observar, quién está interviniendo? Los sentidos. No, método científico todavía, pero están interviniendo los sentidos. Pregunta, ¿y si están interviniendo los sentidos, me acerco al empirismo o al racionalismo? Obis, obis, obis. Ahí está, muy bien el empirismo, pero luego, a partir de esos datos, yo me los mira, claro, tiene que ver con percepción, sí, tiene que ver con percepción. Me lo represento, me represento la realidad. ¿Dónde me represento la realidad? En tu mente. Ah, profesor, entonces, ¿qué dicen los empiristas? Perdón, ¿qué dice Kant? Kant dice, nada hay en el entendimiento acá que no haya pasado antes por los sentidos. O sea, primero tiene que pasar, la realidad tiene que pasar primero por los sentidos. Hago una idea en torno a, obviamente, Ariana, obviamente, ¿ok? Entonces, no hay nada en el entendimiento. Pregunta, ¿con esto a quién le está dando con palo? Obviamente, Ariana, con esta frase, ¿a quién le está dando con palo? Excelente. No, lo siento. No, me obligas a. No, 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 no. Me obligas, lo siento, lo siento. Me obligas, me obligas. Obis. Obis. Claro. Le está dando con palo a quién? A los racionalistas. Porque los racionalistas dicen que existen ideas innatas. ¿Te acuerdas o no? Platón también decía lo mismo, ¿sí o no? Ah, la check, profesor. Ahora checa. Listo. Profe, y nosotras, para todas hay peticas. Ya participaron ustedes, ahora participan los varones. ¿Está bien o no? Igualdad de género, pues, igualdad de género, ¿sí o no? Obis, obis, esa milenia ya, dice. Ni uno menos, obviamente, Alexander, ni uno menos. Listo, ahora mira, ¿cómo se produce el conocimiento? ¿Cómo se produce el conocimiento? Ay, ay, ay. ¿Te acuerdas que las preguntas de la filosofía moderna? ¿Cierto? Entonces, ¿participan ambos? Sí, participan ambos. Participan ambos. ¿Ok? Y eso trae como consecuencia la teoría criticista. Para que se produzca el conocimiento, participa la experiencia, la información sensorial, pero si tú revisas acá, acá dice, no hay nada en el entendimiento. Entendamos que por entendimiento es razón, que no haya pasado primero por los sentidos. Ah, ya, entonces no es que le da con palo a los racionalistas porque los racionalistas no consideran o dejan de lado la información sensorial, ¿ok? Se acerca a los empiristas, pero no quiere decir que tampoco rechace la postura racionalista, no quiere decir que rechace la postura racionalista. Entonces Kant, ahí está de chivolo Kant, ahí está de chivolo. Ahí tenemos, mira, racionalismo, la mente que funciona, empirismo, los sentidos, la información sensorial, ¿cierto? Y ambos me traen como consecuencia el crecimiento. ¿Por qué esta imagen, profesor? Porque no es que sea una síntesis de los dos, porque Kant termina siendo una superación de ambos. La postura de Kant no es una síntesis, no es una suma del empirismo más racionalismo. No, es la supera. La postura criticista supera el racionalismo y supera el empirismo. Ok. ¿Me entendiste hasta acá? ¿Sí? Ok. Ahora,
critica el racionalismo y critica, se llama criticismo justamente porque es crítica, pues, ¿no? Va a criticar al racionalismo, pero también al empirismo, ¿ah? Recuerda que sus inicios filosóficos se acercan al racionalismo y al tener contacto con los libros empiristas se acerca al empirismo, ok, critica el racionalismo, pero no quiere decir que acepte al empirismo al 100%. ¿Qué va a criticarle al racionalismo? ¿Qué va a criticarle? ¿Cómo, por ejemplo, y en qué se fundamentan nuestros conocimientos, en especial nuestros conceptos? O sea, los racionalistas dicen que existen ideas innatas, pero ¿de dónde vienen esas ideas? Tienen que venir de algún lado. Tienen que venir de algún lado. Es imposible que venga de la nada. Los critican. ¿Y al empirismo qué le critican? ¿Te acuerdas que hablamos de la duda? ¿Te acuerdas que me dijeron que era importante el empirismo contribuye a la ciencia porque el tema es la duda y hay que investigarla? Pero, ¿qué le critica al empirismo? No se puede dudar de todos nuestros conocimientos. No se puede dudar de todo. O sea, hay que llegar a un consenso. O sea, ahí se acerca, con esto se acerca al racionalismo. Porque si yo caigo en que, ¿verdad? ¿No? La duda es importante. Pero si yo dudo, sin llegar a algo, entonces caigo en un bucle, ¿no? En un bucle, en un ciclo de nunca acabar. Me tiene que llevar de todo. Esa duda me tiene que llevar a algún lado. Pero sí es verdad que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, no todos, y acá está lo interesante, esta parte, a ver, léelo, procésalo. ¿Qué entiendes por este de acá? ¿Qué entiendes? Pero si es verdad que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, no todos, sin embargo, proceden de ella. Te creo. Excelente, excelente, ok, excelente, ok, que no hay conocimientos que no parten de la que no tenemos la certeza de que todos los conocimientos, no, que no tenemos la certeza de eso, no, sino que estoy un poquito más de acuerdo con lo que escribe Emily, que hay conocimientos que no parten necesariamente, conocimientos o en todo caso, hay un conocimiento, claro, hay conocimientos, ok, que no parten de la experiencia. A ver, vamos a explicar. Que también pueden ser a través de la realidad, no va por eso. Esta de acá es la parte vital, ¿ah? Este de acá abajito, para que podamos entender acá, para que podamos entender acá. Dice, otra vez, para Kant, al igual que los empiristas, se necesita de la experiencia para adquirir conocimiento. Pero, dice también Kant, si bien es cierto que el conocimiento parte de la experiencia, no todos proceden de ella. Me está diciendo de que existe un conocimiento que no viene de la experiencia. Ah, excelente, Marcia. Excelente, excelente. Profesor, entonces se está contradiciendo porque habla de ideas innatas. Al parecer está hablando de ideas innatas y con eso se contradice porque él está criticando a los racionalistas. Vamos a entenderlo de la siguiente manera. ¿Ok? Lo voy a dejar ahí para poder explicar. Muy bien. Él escribe varios libros, ¿ya? Pero el libro que nos interesa esta mañana es el libro llamado Crítica a la razón pura. Crítica a la razón pura. Vamos a analizar Grecia, sí, como principio, o sea, como principio. Ahorita lo vamos a entender, Grecia, ahorita lo vamos a entender. Crítica a la razón pura. Crítica a la razón pura. Analizamos. La palabra crítica, ¿qué significa crítica? Pone en juicio, ¿ok? Critica, es decir, refuta, hace un análisis. La pregunta es ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De la razón. ¿A quién crees que está criticando? ¿A quién cree que está criticando? Al órgano del conocimiento, a la razón misma. Profe, al racionalismo. ¿Y por qué pura? ¿Por qué? Porque el racionalismo justamente dice que el conocimiento se da, el conocimiento verdadero y absoluto se da libre de toda contaminación sensorial. Entonces, razón pura, ¿a qué se refiere con razón pura? Al racionalismo. ¿Qué está haciendo con la razón pura? La está criticando.
Ese es el análisis inicial de la obra de Kant llamada Crítica a la razón pura. Pregunta, ¿se entendió esta diapositiva? ¿Se entendió esta? ¿Sí? No te olvides, razón es el órgano del conocimiento, la razón es la que nos permite conocer y es pura, ¿por qué? Porque está libre de toda contaminación sensorial, por lo tanto se está refiriendo ¿a quién se está refiriendo? Al racionalismo, pero ¿cómo se llama la obra? Crítica a la razón pura, está criticando al racionalismo, principalmente. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué es esta diapositiva? Escúchame bien, escúchame. El señor Kant está preocupado por algo. ¿Por qué, profesor? Por algo que yo dije al inicio de clase. Estamos en la Edad Moderna y a diferencia de la Edad Media, en la Edad Moderna se da un despegue de las ciencias, ¿no? Las ciencias empiezan a desarrollarse, a desarrollarse, a desarrollarse. Se va abandonando la alquimia y aparece la química. Se va abandonando la astrología y aparece la astronomía. ¿Cierto? Y así aparecen las ciencias, así van apareciendo las ciencias. Entonces Kant, que pertenece a la Edad Moderna, 1700, 1800, es un tipo que vive esa época y que es testigo del desarrollo de la ciencia, ¿cierto? Pero él no es científico, pues él es filósofo. Entonces, ¿cuál es su preocupación? La preocupación de Kant es que las ciencias se están despegando. Las ciencias se desarrollan y está bien que se desarrollen las ciencias, pero él ve con preocupación que la filosofía se estanca, que la disciplina que él desarrolla, que es la filosofía, y que se supone que la filosofía es la ciencia primera, que es la madre de todas las ciencias, que a partir de ahí surge todo tipo de conocimiento, se estanca, no avanza, no se desarrolla. Se sigue discutiendo sobre lo mismo, pero no hay resultados, mientras que con la ciencia sí hay resultados. Una vacuna por allá, un descubrimiento por acá, ¿cierto? ¿Qué sé yo? ¿No? Ya. Entonces, él analiza y dice, ¿no? A ver, ¿por qué la ciencia ha avanzado tanto? Y él se da cuenta de que las ciencias han avanzado, él se da cuenta de que las ciencias han avanzado porque, mejor dicho, por el tipo de juicio, enunciado, oración que utiliza. Por ejemplo, si yo hablo en el caso de la física, por ejemplo, la física, que es una ciencia, ¿qué estudia la física, chicos? ¿Qué estudia la física? Y podríamos decir que la física estudia el movimiento de los cuerpos. ¿Qué estudia la química? ¿Qué estudia la química? La composición de los cuerpos. ¿Qué estudia la biología? ¿Qué estudia la biología? El funcionamiento de los seres vivos. Pregunta, ¿qué de común tienen todas las ciencias? ¿Qué de común tienen todas las ciencias? No, no, porque por ejemplo, tenemos la sismología y no necesariamente tiene que ver con los seres vivos. Pero, ¿qué tienen de común todas las ciencias? Que tienen un objeto de estudio. Algo estudian, ¿sí o no, Marcio? Algo estudian. Un objeto de estudio definido, claro. Pero ahora la pregunta es, concéntrate en el objeto de estudio definido. Ese objeto de estudio es enunciado. Esa es la palabra clave. Es enunciado. ¿A través de qué? El objeto de estudio es encerrado en un enunciado. ¿Ok? Con ese enunciado tú dices, física, estudia el movimiento de los cuerpos. Por lo tanto, la física se interesa por los enlaces químicos. No. Pregunta, ¿qué se logra al tener un objeto de estudio? ¿Qué se logra al tener un objeto de estudio encerrado en un enunciado, en una definición? ¿Qué se logra? Mayor eficacia, sí, Alexander, mayor eficacia, pero lo primero excelente, Ariana, eficacia, precisión. Delimito mi campo de acción, delimito. Al delimitarme, me especializo,
se logra mayor conocimiento preciso y exacto, excelente, no se hace confuso. Muy bien. Ariana, me obligas, Ariana, me obligas. No, 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 Ariana, me obligas, lo siento, ¿ah? Lo siento. ¡Qué monstruos! ¡Qué monstruos! Efectivamente, eso no pasa con la filosofía. Eso no pasa con la filosofía. ¿Qué te da la ciencia? Precisión, conocimiento expandible, no confuso. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? ¿Sí? Y como bien dice tu compañera, eso no pasa con la filosofía. La filosofía es confusa. Entonces Kant dice, pucha, ¿por qué? Porque la ciencia avanza. Y él dice, ah, ya, por el tipo de enunciado, por el tipo de, o sea, el enunciado lo puedo llamar juicio u oración. Entonces él hace una clasificación de los juicios. Él hace una clasificación de los juicios y dice, existen juicios analíticos y existen juicios sintéticos. Existen juicios analíticos y existen juicios sintéticos. Los juicios analíticos, ¿ok? Son aquellos juicios donde el predicado se encuentra inmerso en el sujeto. Son aquellos donde el predicado, una oración, un juicio es una oración. Una oración, ¿cómo está constituida la oración? ¿Cómo está constituida la oración? Sujeto, verbo, predicado. ¿Cierto? Entonces, un juicio analítico es donde el predicado se encuentra inmerso en el sujeto. Inmerso en el sujeto. Y además no incrementa el conocimiento. Y además no incrementa el conocimiento. A ver, profe, ejemplo de juicio analítico, el triángulo tiene 3 lados. El triángulo tiene 3 lados. Ok. El triángulo, analiza, el triángulo tiene 3 lados. Pregunta, ¿qué ocurre cuando te digo que el triángulo tiene 3 lados? No, o sea, dime, el triángulo tiene 3 lados. El triángulo tiene 3 lados. Pregunta, ¿era necesario decir 3 lados? ¿Era necesario decir no? Entonces el predicado está inmerso en el sujeto. Si yo te digo triángulo, implícitamente te estoy diciendo que tiene 3 lados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Obis, obis. Profe, ¿y el sintético? Ajá. El juicio sintético, el predicado no se encuentra inmerso en el sujeto. El predicado no se encuentra inmerso en el sujeto. ¿Cómo es eso, profe? El triángulo es rectángulo. Si yo te digo a ti que el triángulo es rectángulo, háblame. Si yo te digo que el triángulo es rectángulo, pregunta, decir triángulo implica necesariamente que sea rectángulo. Ahí te estoy diciendo algo adicional. El predicado no se encuentra inmerso en el sujeto y hay una información adicional. El triángulo, ¿hay triángulo rectángulo, sí o no? Claro. Entonces yo te estoy hablando de un triángulo el cual uno de sus ángulos mide 90 grados. Uno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Cierto? Si yo te digo a ti, el triángulo tiene 3 lados, no te digo nada nuevo. Pero si yo te digo, el triángulo es rectángulo, sí te estoy dando una información adicional. ¿Se entendió analítico y sintético? ¿Sí? Pero además dice el señor Kant que todos los juicios analíticos, todos, sin excepción, otro ejemplito, yo te digo, la pelota es redonda, es analítica. ¿Ok? La pelota es redonda, es analítico. Y si yo te digo, la pelota celeste, es sintético. Te estoy añadiendo una información adicional en el caso del sintético. ¿Me entiendes, Milene?
Todos los analíticos, me dice Kant, todos los analíticos, me dice Kant. Ya, sí, sí, claro, sí, Marcia. Analítico general, sintético específico. Muy bien, Marcia, muy bien. Me estás obligando, Marcia. Me estás obligando, ¿ah? Me estás obligando, ¿ah? Hey, todos los analíticos son qué cosa, son qué cosa, a priori. Ay, 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 y acá te quiero ver. Dime qué sabes tú de a priori. Alguien dijo a priori hace rato. Dime tú, antes de excelente, muy bien, pero no te voy a aplaudir. No te voy a aplaudir. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es correcto lo que dices, no necesariamente es exacto. ¿Qué? Es correcto lo que dices, pero no necesariamente es exacto. Ya que, profe, usted siempre me raya. No, es que no está mal, no está mal, a priori antes de la experiencia, pero hay que añadirle algo quizás más importante. ¿Qué significa a priori? A priori es un conocimiento que es válido por sí mismo, que no necesita ser contrastado con la realidad para ser válido. No necesita ser contrastado con la realidad. Por eso se dice que es antes de la experiencia, porque no necesita ser contrastado. Pero hay que añadirle justamente que es válido, correcto por sí mismo. Esa, Marcia. No, Marcita, no, no. Escúchame. A priori, ¿qué significa a priori? Antes de la experiencia, sí, pero también significa que es un conocimiento, el a priori es un juicio que es válido, correcto por sí mismo. No necesita ser demostrado. En cambio, lo sintético, si yo te digo a ti, el triángulo tiene tres lados, necesita ser demostrado, necesita ser comprobado. El triángulo tiene tres lados. ¿Sí? No, 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 oye, te voy a quitar mis aplausos, ¿ah? No, no necesita ser demostrado. El triángulo tiene, claro, Martín, ya se sabe, eso es a priori, es válido por sí mismo. ¿Ok? Hay sintéticos que son a priori. Hay sintéticos que son a priori, pero hay sintéticos que son a posteriori. Ahora sí, dime qué significa posteriori. Te creo, ¿ah? Te creo. Dime qué significa posteriori. Después de la experiencia, tienes la razón, pero no es del todo exacto. Tienes la razón, pero no es del todo exacto. ¿Conocimiento que necesita qué? ¿Que necesita qué, Marlene? ¿Que necesita qué? Claro, para saber si es válido o no, necesita ser contrastado con la realidad. Excelente, Marcelo. Necesita ser contrastado con la realidad. Necesita ser contrastado con la realidad. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Yo te decía, el triángulo es rectángulo. El triángulo es rectángulo. ¿Ok? Es decir, para saber si es rectángulo, pregunta, ¿qué tengo que hacer? Medir los ángulos. Y si yo determino de que uno de los ángulos es 90 grados, ajá, entonces ese triángulo está demostrado, está comprobado, sintético a posteriori. Sintético a posteriori. ¿Ok? Sintético a posteriori. Pero la gran pregunta que se hace es, mira, a priori, es verdad absoluta. Tautológico significa verdad absoluta, no admite contradicción. No admite contradicción. Ala, no he visto. Uy, qué rápido pasa, muchachos. Es tautológico, verdad absoluta. Ok, es una verdad absoluta. No necesita ser contradicho. El triángulo tiene tres lados. No, no, no lo pueden discutir. O sea, es verdad absoluta. ¿Dónde he escuchado eso de verdad absoluta? O sea, profesor, no admite discusión. No admite discusión. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado? Profesor, ¿no tiene que ver algo así como dogmas? Ah, que no admiten contradicción. ¿Y si está mal, profesor? Mm, Entonces Kant dice, ¿verdad, no? Estos juicios son utilizados por la ciencia. Si al contrario, la ciencia indica, la ciencia somete a prueba, o sea, la ciencia se basa en tautologías, en verdades absolutas, la ciencia, no, Nel Pastel, muy bien, Nelson.
¿En el pastel? No. Ajá. Entonces, ¿la ciencia ha avanzado porque hace uso de los juicios analíticos a priori? No, dice Kant. Sintéticos a priori. ¿Son científicos, pero basados en la experiencia? Obviamente, obviamente, son científicos, basados en la experiencia, pero es a priori. Mira, a priori quiere decir que no necesito. Son sintéticos porque aumentan mi conocimiento, porque aumentan mi conocimiento, pero son a priori porque son válidos por sí mismos. ¿Estamos hablando de qué? De leyes científicas. Estamos hablando de leyes científicas. Toda acción tiene su reacción. Toda acción, ley de Newton, por ejemplo. Toda acción tiene una reacción. Ah, y esa, profesor, son universales y son necesarias. Pero son sintéticas, no es que sean analíticas. Son sintéticas. Ok, son universales porque al ser leyes, se cumple siempre. Como la gravedad, por ejemplo, como la gravedad, por ejemplo. Y son necesarios, ¿por qué? Porque estás en Perú, lanzas un objeto, cae. Te vas a Groenlandia, lanzas un objeto, cae. Es necesario, siempre cumple. Ah, subsa. Profesor, ¿y los a posteriori? Ah, estos pueden admitir contradicción, son particulares, pero si son sintéticos a posteriori y admiten contradicción, entonces puede ser que sí, puede ser que no. Pero según Kant, las ciencias han avanzado porque hacen uso de los juicios sintéticos a priori. Estos son los juicios que utiliza la ciencia para poder avanzar y que, como bien dijo tu compañera, no es utilizada por la filosofía. Si la ciencia utiliza sintéticos a priori, quiere decir que es exacta, es precisa, es universal, es necesaria. La filosofía no. Y si es universal, es aceptada por todos. O sea, viene un científico a ti y a mí y nos demuestra un principio científico en física, en química, qué sé yo, y lo hace de manera racional, de manera comprobada, entonces tú dices, ¿verdad, no? Eso siempre cumple. O sea, no hay manera de dudarlo, ¿cierto? Pero la filosofía no. Pues viene un filósofo y me dice, no existe la realidad. Viene otro y me dice, sí existe la realidad. Y uno me habla y me parece convencer de que sí, el otro, ¿a quién le creo? ¿Qué sustento tiene? Eso es lo que ocurre y dice Kant. La preocupación de Kant es, ¿por qué avanzan las ciencias? Porque hacen uso de los juicios sintéticos. Ahora sí, agárrate, Perú. Creo que tenemos el tiempo exacto y preciso para desarrollar lo que suele venir en examen de admisión. En realidad, Kant ha venido en examen de admisión, pero no solamente este tema, y espero que cuando lleguemos a ética, hablemos en extenso nuevamente de Kant, pero en su otro libro que se llama Crítica a la razón práctica. Crítica a la razón práctica. El día de hoy nos estamos concentrando en crítica a la razón. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo good? ¿Todo good? Aún estoy bien, dice, aún estoy bien. Aún estoy bien. Agárrate, Perú. Crítica a la razón pura. La clase pasada sí me lo quiere, dice. Crítica a la razón. Oye, pero yo no sé por qué filosofía la gente lo bloquea. No sé, no sé. A mí, ¿sabes qué me gustaría llevar? Física, química, para conocer los principios. Sí, pues, filosofía es bonito, sí es bonito. Sí es bonito. Ah, Alexander, sí, no sé. Bueno, sigamos. Otro día filosofamos. Sí, pues sí, Marcia. Crítica a la razón pura, ya te expliqué en qué consiste esto, aborda el problema del conocimiento. Ese libro, Crítica a la razón pura, se divide en tres partes. Checa. Se divide en tres partes. La primera parte se llama Estética Trascendental.
La segunda parte se llama analítica trascendental y la última se llama dialéctica trascendental. Ese es el orden que tienes que seguir. ¿Ah? Acá sí hay un orden específico. Estética trascendental, analítica trascendental y estética trascendental. ¿Por qué estética? ¿Por qué analítica? ¿Por qué dialéctica? Y por qué trascendental también. Pero las tres responden al problema del conocimiento. Las tres, la secuencia de las tres, 1, 2, 3, pretenden responder al problema del conocimiento. ¿Qué problema, profesor? Que se puede conocer o cómo se conoce. Kant plantea la pregunta es ¿cómo conocemos? ¿Okay? Ya conocemos la postura de los racionalistas, ya conocemos la postura de los empiristas. Kant va a dar su propia postura. La primera, estética trascendental, ¿de qué trata? Aborda el problema del conocimiento sensible. La participación del conocimiento sensible para que se dé el conocimiento. La participación de los sentidos, de la información sensorial, para que se produzca el conocimiento. Analítica, el conocimiento intelectual, la participación de la reflexión, del entendimiento para que se dé el conocimiento. Profe, empirismo, racionalismo, algo así. Empirismo, racionalismo, algo así. Dialéctica, ya, este es el ámbito de la razón. Profe, pero la razón no es lo intelectual, no. O sea, en el fondo sí, pero aquí la razón te va a dar la razón de por qué no se puede conocer todo. ¿Qué? Tranquilo, tranquilo. Empezamos por esta de acá. La primera. Y empiezo preguntándote algo que ya te pregunté hace un ratito. Obviamente ese eres tú, ¿sí o no? Obis, ese eres tú. La pregunta es, ya te lo pregunté, ¿ah? Ya te lo pregunté. Dime qué es. Excelente, claro, estás en todas. Obis. Profe, yo recién entro a la clase. ¿Eso no es un árbol? No. Ya hemos dicho que es la realidad, ¿cierto? Ok, la realidad. Una preguntita, y acá te agarro. Pero esta realidad, ¿cómo es? ¿Cómo es esta realidad? ¿Te agarré, sí o no? Esta realidad, primero, decir que la realidad, ahí está la realidad, ¿cierto? La tengo que captar por los sentidos. Es decir, me forma una impresión. Ahora sí me puedes responder. ¿Cómo es? Si esta realidad la capto a través de los sentidos, dime cómo es esta realidad. Te creo. Excelente, Ariana. Me obligas, Ariana. Sorry, Ariana. Sorry. Excelente, Mani. Me obligan, ¿ah? Ariana, excelente. Qué sensible. Dame sinónimo de sensible. Empieza con M. Dame sinónimo de sensible. Empieza con M. Excelente. Son unos monstruos. Muy bien, Nelson. Luciana. Marlene, muy bien. Claro. Es material. Material. Eso es importante. Importante. Sígueme la secuencia. ¿Qué cosa, profesor? Ahí tengo la realidad. ¿Qué cosa es? Algo de la realidad. Y la capto. Esa realidad, por lo tanto, es material, sensible. ¿Por qué? Porque la capto por los sentidos. Me formo una impresión. Ahora mira, pantallita. Esa impresión en mi mente se forma una imagen. Me la represento. Pregunta, profe, pero cosa es, sigue siendo árbol, que no es árbol, es algo. Algo, ya, algo. Yo le creo, profe, yo le creo, algo. Kant a ese algo le llama materia. Pero no porque sea material físico, sino materia. A ver, ¿qué materia toca hoy? Hoy toca filosofía, toca biología, toca física. Es decir, la materia se refiere a aquello que se va a estudiar. No, a la idea no la llama materia. La materia es aquello con lo cual vamos a trabajar.
Pregunta, tú le das a un niñito plastilina para que juegue, para crear sus carritos. ¿Qué viene a ser la plastilina? La materia con la cual trabaja. Tú le das al maestro que te construye la casa, le das el cemento, los fierros, los ladrillos. ¿Qué le estás dando? Los materiales con los cuales va a trabajar. Esto es la materia con la que trabaja tu mente. ¿Y de dónde viene esa materia? De la impresión de la realidad. No, 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 no va por ahí, Ariana, no, no, no es que se vuelve. Es más, yo si quieres borro la palabra materia para que no te confundas, porque cuando dice materia no se refiere a algo físico, no se refiere a algo físico, sino a aquello con lo que voy a trabajar. Y en este caso, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una imagen, una imagen. La materia viene del conocimiento sensible, obviamente, viene del conocimiento sensible, pero esto es una imagen que no tiene sensibilidad, o sea, no se toca nada. Simplemente es aquello con lo que voy a trabajar. ¿Quién va a trabajar con esto? Esa es la palabra clave. ¿Quién va a trabajar con esta materia, con aquello que se formó de la impresión? ¿Quién? La mente. Sí, sí, pero mira, Kant dice que en la mente, y acá está, no tengo que regresar, no, no, profesor, no, no me haga esto, profesor, tengo que regresar. ¿Dónde está? Aquí, te encontré, te encontré. Acá, cobre. Acá, cobre. Si bien es cierto, todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, no todos, sin embargo, proceden de ella. ¡Juan! Porque la pregunta es, profe, ¿dónde estoy? Estoy en mi mente, ¿no? Sí. Un ratito, Marcia, un ratito, no te adelantes. ¿Dónde estoy? En tu mente, estamos en tu mente, estamos en tu mente. A tu mente llega qué cosa? La impresión que te formaste de la realidad. Esa impresión que te formaste de la realidad lo estamos llamando materia. ¿Por qué? Porque con eso va a trabajar. ¿Quién? Mi mente. ¿Pero qué es mi mente? Kant lo llama formas puras a priori, antes de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Dímelo, te creo, te creo. Aquí en tu mente encuentras esto. ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí está la palabra clave. ¿De dónde? Que no es conocimiento. Sí es innato, pero no es conocimiento. Es lo que me va a permitir conocer. Es lo que me va a permitir conocer. Esto de acá, no, no son arquetipos. No son arquetipos. Son como principios. Es como aquello que me permite conocer, pero que está ahí desde siempre. Aquello que me va a permitir conocer, pero que está ahí desde siempre. No es idea innata, porque la idea es como un concepto. No son ideas preconcebidas. No es lo que ya sabemos. No es experiencia. Es aquello que está en mi mente desde siempre, desde que nací, desde siempre, y que me permite conocer la realidad. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí viene, ahí viene. Agárrate, agárrate, agárrate. Espacio y tiempo. Es que claro, yo tengo una preguntita, Mira, ¿qué cosa es? Mira, pizarra, dime qué cosa es esto, dime qué cosa es esto. Algo, pregunta, ¿cuántos algos hay? ¿Cuántos algos hay? Uno. Muy bien. Acá hay uno, listo. Pero dime, ¿qué es lo único que sabes de este algo? ¿Qué es lo único, así como está, qué es lo único que sabes de este algo? Que está ahí y que ocupa qué? ¿Y que ocupa qué? Ahí está. Ocupo, es lo único que sabes. No sabes que es árbol, que tiene hojas, que tiene savia bruta, que tiene savia elaborada. No. Es algo que está qué? Que ocupa un espacio. Pero y además sabes qué cosa. Y además, ¿sabes qué cosa?
que en algún momento siempre fue así, siempre fue así. No, primero fue chiquito. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiempo. Entonces, qué es espacio y tiempo? Conocimiento no es conocimiento. Espacio y tiempo es lo que me permite saber o conocer a la realidad sensorial. Y lo único que sé es que ocupa un lugar, no sé que se llama Ricardo, Fernando, o que se llama árbol, o que se llama Firulais. No, eso no es el conocimiento. Lo único que sé de este algo es que ocupa un lugar en el espacio, sensibilidad externa, ¿ok? Y que tiene una secuencia en el tiempo. Claro, excelente, Ariana. No sabes lo que es, pero sabes que está ahí, que ocupa un lugar. Excelente, Ariana. Claro. La pregunta es, ¿y de dónde salió esto? ¿De dónde nació? ¿De dónde apareció esto? ¿Estos son ideas? Es que no necesariamente son ideas, son como herramientas. Kant los llama formas puras a priori del conocimiento sensible. ¿Cuáles son las formas puras a priori del conocimiento sensible? Espacio y tiempo. Son las que están en mi cabeza desde que nací y que me permiten solamente saber que es algo que ocupa un espacio y que tiene una secuencialidad. ¿Cómo lo llama eso? Agárrate, agárrate. ¿Cómo lo llama? Fenómeno. ¿Y quién es el fenómeno? El fenómeno es ese algo de la realidad que ha sido captado y que le damos un lugar en el espacio y una secuencia de tiempo. Ese es el fenómeno. Y es lo único que podemos conocer. Pero no queda ahí. No queda ahí. Lo único que se puede conocer es el fenómeno. Pero pregunta, ¿hasta aquí qué sabes del fenómeno? No sé qué es, pero sé que ocupa un lugar en el espacio y tiene una secuencia en el tiempo. ¿Me entendiste hasta acá? Háblame. Ese profesor, ¿y esto qué viene a ser? Estética trascendental. Este es el resumen de la primera parte del libro. El resumen de la primera parte del libro, estética trascendental. Segunda parte del libro, analítica trascendental. Agárrate, Perú, agárrate. Agárrate, Perú. Ahí está tu Obis, ahí está tu profe. No me diga que otra vez me va a poner a la realidad. Oye, una preguntita. ¿Este es fenómeno verdadero o falso? ¿Este fenómeno verdadero o falso? Te creo, te creo. Falso, este no es fenómeno, este es algo de la realidad. El fenómeno es lo que se forma en tu cabeza. El fenómeno es ese algo que ocupa un lugar en el espacio y tiene una secuencia en el tiempo. Ese es el fenómeno. El fenómeno, no estoy hablando de tu flaco, no estoy hablando de tu flaco por si acaso, ¿ah? Okay, no estoy hablando de tu flaco. Ah, profe, ya no le voy a decir así a mí. Sorry, Lucianita, sorry. Escúchame. Segundo momento. Segundo momento. Analítica trascendental. Analítica trascendental. Profe, no me diga que me voy a poner el algo o el árbol, no sé, ya no sé, profe. Mira, mira pantalla, mira pantalla. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso? ¿Pero de dónde apareció? Es que ya estoy en la segunda parte. Ya estoy en la segunda parte, porque es esto que está acá. Es esto que está acá. Y este que está acá, dime, ¿es algo o es un fenómeno? Háblame. Este que está acá. Excelente, es el fenómeno. Entonces, el fenómeno ya lo tengo en la cabeza. Sí, el fenómeno está en tu cabecita. ¿Qué sabes del fenómeno? ¿Sabes lo que es? No, no sabes lo que es. ¿Qué sabes? Que ocupa un lugar en el espacio y tiempo, nada más. ¿Y ahora qué, profe? Ese fenómeno, ahí está, el fenómeno, es la nueva materia. No. Claro, porque en la anterior, ok, esta materia que era la impresión iba a ser ordenada en espacio-tiempo, pero ahora ya es fenómeno, entonces es la nueva materia. Profesor, es decir, que voy a trabajar con el fenómeno. Así, vas a trabajar con el fenómeno. Y ahora sí vas a saber qué es el fenómeno. Y ahora sí o sea, no solamente vas a saber que ocupa un espacio y que tiene un tiempo. No. ¿Ahora qué va a pasar? Ese fenómeno va a ser ordenado por las categorías. No, profe, no, no me haga esto. Ah, ¿dónde está eso, profesor? No me haga esto, profesor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te veo.
¿Dónde estás? Ajá, ahí está. ¿Te acuerdas los conceptos? Pregunta, por qué acá no te confundiste? ¿Por qué el concepto es exacto y es preciso? ¿Por qué no te confundes? Yo te dije, ser vivo que vuela. Puede ser ave? Sí, puede ser ave, pero también puede ser otra cosa. Exacto. Es decir, lo defino, lo enmarco. Con el concepto no me lleva a excelente. ¿Qué hace el concepto? Escúchame bien. ¿Qué hace el concepto? El concepto categoriza la realidad. Si yo digo ave, la encierro en esto. Entonces yo no puedo pensar en un ornitorrinco. Yo no puedo pensar en un pez. ¿Por qué? Porque la encierro de tal manera que ya la defino totalmente. Ay, 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 profesor. Profesor, ¿y entonces dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, ese ya está allá. Aquí. ¿Qué ocurre, profesor? Este es el fenómeno, no te olvides. A ese fenómeno lo voy a categorizar. Al fenómeno lo voy a categorizar. ¿Qué significa categorizar? Lo voy a enmarcar de tal manera que no me confunda con nada. ¿Y cómo lo categorizo? Con los conceptos. Según Kant hay 4 conceptos: cantidad, calidad, modalidad y relación. Y cada uno tiene 3, por lo tanto son 12. Son 12 conceptos que para él encierran la realidad y no te confunden. Entonces, este es el fenómeno, pero pregunta, ¿cuántos fenómenos hay acá? ¿Cuántos fenómenos hay acá? Háblame. Entonces, unidad. Si yo te hubiera puesto dos árboles acá, pluralidad. Y si yo te hubiera puesto la frase, todos los árboles del planeta, totalidad. Profe, entonces lo único que conozco del fenómeno es su cantidad, su calidad, su... Profe, entonces cuando a mí me dicen, oye, te presento al chico, no, yo ya lo conozco a él. Para Kant, ¿eso es conocimiento? Oye, ¿tú conoces al profe Norby? Sí, dicta filosofía, dicta psicología. O sea, tú sabes de mí qué cosa, que dicto filosofía y que dicto psicología. Para Kant, ¿eso es conocimiento? No, eso es datos, pero no es conocimiento. No es conocimiento. El conocimiento se da cuando al fenómeno le das una cantidad, una calidad, una modalidad, una relación. ¿Qué relación tiene? Y esto permite el conocimiento ¿de qué? ¿De qué? ¿A quién estás conociendo? Te creo, ¿ah? Te creo. ¿A quién conoces? ¿A quién puedes llegar a conocer? Al fenómeno. En esta parte, en este libro, ¿en qué consiste la facultad de entender? Porque si en este libro encontramos a la analítica trascendental, es decir, la facultad de entender. Se ordenan los fenómenos de la estética trascendental. ¿El resultado de la estética cuál es? El fenómeno. ¿Y qué ocurre con este fenómeno en la analítica? Los ordena. Entonces, conocemos lo que se categoriza. Pero lo que es, lo que de verdad es, en el sentido de que, a ver, qué color es, qué sabor tiene, no, eso no. O sea, no sé, no, con esto, con lo que estamos diciendo, no se aleja de la psicología, se aleja de la sensación, se aleja de la percepción. Su noción es mucho más filosófica. ¿Se entendió? Avis. Ejemplito. Y eso es una crítica a Kant, pues, o sea, porque claro, yo te doy toda la razón, porque profesor, discúlpeme, pero yo para conocer, yo ahora, entenderás y comprenderás que esto es una postura, esto es una postura, no quiere decir que sea verdadera, no quiere decir que sea verdadera, es la postura de Kant. Ahora, ¿qué permitió la postura de Kant? Entender el conocimiento desde otro punto de vista, pero no quiere decir que sea el correcto, porque yo te doy toda la razón, profesor, pero yo quiero conocer el árbol. Eso que llamamos árbol tiene ciertas características. Y Kant no me da eso, Kant no me da eso. Solamente me dice cuántos hay, qué calidad tiene, si es realidad, si es migración, si es limitado, nada más. Eso es la crítica que podemos hacer a Kant. ¿Ok? Es la crítica que podemos hacer a Kant. Entonces, por ejemplo, tú me ves a mí, ¿qué es lo único que puedes saber de mí? Que soy algo de la realidad que ocupa un lugar en el espacio y que soy una persona, una persona.
y que soy un ser humano porque vivo, tengo la posibilidad de vivir y que existo porque de repente encuentro la relación de que respiras, pero que me llame Norby, que tengo tantos años, que estudió en tal universidad, esas cosas. Esas cosas. ¿Me entiendes? Último. Se llama dialéctica trascendente. Ahí estás tú. ¿Y por qué una división, profe? Ahorita vas a entender la división. Objetos del entendimiento. Las categorías son los objetos del... O sea, aquí en tu mente, ¿quién está? ¿Quién están? Cantidad, calidad. ¿De dónde salieron estos? Me olvidé preguntarte. ¿De dónde salieron estos? Son puros a priori, son puros a priori. ¿De dónde salieron estos? ¿De dónde salieron estos? ¿De dónde? Háblame, háblame. ¿De dónde? Excelente, estaban ahí siempre. Muy bien, Marcia, estaban ahí siempre. Pregunta, ¿esto es conocimiento? No, no es conocimiento, son las herramientas. Así como el espacio y tiempo son las herramientas que me permitieron conocer al fenómeno, cantidad, calidad, modalidad y relación son las herramientas que me permiten ordenar al fenómeno. Nada más. Entonces, ¿pero dónde están esas herramientas? Desde siempre en mi mente. Desde siempre en mi mente. Ah, ya. Pero resulta que en tu mente, o sea, siempre. ¿Qué? Sí, pero ya no son herramientas. No, no. Encontramos a la razón. De las herramientas que me permiten ordenar al fenómeno. Y esa razón me va a permitir comprender, comprender. ¿Qué cosa? Que existe cosas que no se pueden conocer. ¿Qué? Que existen cosas que no se pueden conocer. Que existe algo, no cosa. Porque si te digo cosas, piensas que es físico. No, no es físico. Si te digo algo, de repente piensas en algo físico, pero te estoy diciendo que no es físico. Existe aquello, mejor digo aquello, existe aquello que no puedo conocer. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no es fenómeno. Y si no es fenómeno, no pertenece al mundo material. Sin... Ay, 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 Alexander, ese es mi causa. Ahí está. Ovación, una ovación, una ovación. Ese es mi género, ese es mi género. Claro. ¿Qué? Sí. Dios, alma, mundo. ¿Qué son esos, profesor? Kant los llama noumenos. Noumenos. ¿Y cómo es eso, profesor? Tú ve. Kant dice que necesariamente para conocer se necesita la impresión de lo material. ¿Tú ves a Dios? ¿Tú ves el alma? Mundo no como físico, sino cómo funciona. Mundo no como físico, sino cómo funciona. Por ejemplo, la cadena alimenticia, que tiene un sentido, que tiene una lógica, que tiene una razón. ¿Tú lo ves eso? No. Entonces, la razón que está con nosotros desde el nacimiento me hace entender, concebir, comprender lo incondicional. Uy, te creo. Uy, te creo. ¿Qué significa lo incondicionado? ¿Qué significa lo incondicionado? ¿Qué significa lo incondicionado? ¿Qué significa lo incondicionado? Estoy preparando mis palmas, ¿ah? Estoy preparando mis palmas, ¿ah? Así que, por favor, dime qué significa lo incondicionado. Dime qué significa lo incondicionado. Que no es condicionado por nada. Por lo tanto, Dios depende de quién. De nadie, el alma, de nadie, el alma. Eres un monstruo. Eres un monstruo. A la que alucinante, profesor. Entonces, para Kant, ¿qué es lo único que se puede conocer? Los fenómenos. ¿Qué es lo que no se puede conocer? Los noumenos. Pero esto lo vamos a ver la próxima semana. Lo voy a pasar rapidito. Errores de nada. Lo que se supone que son errores de la razón son los que me llevan a comprobar de que existen los números. No depende de nada. Por ejemplo,
Las antinomias de la razón. El mundo. El mundo es infinitamente indivisible. La física me dice, ¿no? La física es infinitamente, no se puede seguir, no se puede dividir. El mundo es infinitamente indivisible, o sea, tiene que tener un punto de partida. El mundo tiene un límite en su divisibilidad. Eso es contradictorio. Pero eso me hace entender de que el mundo existe. O sea, entenderlo, no verlo, razonarlo. El mundo es finito en el espacio y tiempo. Ya, pero el mundo es infinito. El mundo, no pienses en la Tierra, no pienses en el universo, el mundo, el mundo. Ah, profesor, eso es antinomias. Antinomias es opuestos, contrarios. Pero eso me hace razonar de que el mundo existe. Paralogismo de la razón. Afirma la existencia del alma de la que no tenemos evidencia. Está ahí. O sea, no lo puedo ver y ya Dios es lo máximo. Dios con sus virtudes y poderes es demostrable. Virtudes, profesor, era creyente. Finalmente era creyente. Era creyente, pero agnóstico. ¿Por qué agnóstico? Porque no puedes conocer a Dios. No puedes conocer a Dios. Existe, sí existe, pero no lo puedes conocer. ¿Dios qué cosa es? Es un noumeno. Habla, ¿cómo te quedó la boca? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Es como la realidad en sí? ¿A qué te refieres con esa pregunta? ¿A qué te refieres con esa pregunta? Déjame buscar, porque yo sé lo que te conozco mucho, sé lo que quieres, y tú eres amistad. Ya te lo mandé. Eso es lo que estabas esperando, ¿sí o no? Habla. Eso es lo que estabas esperando, ¿sí o no? Obviamente, ahí está tu diapositiva, pues. Ahí está tu diapositiva, con todo cariño para ti, pues. Obis, obis. ¿Qué tal, Can? ¿Qué tal la mañanita filosófica? ¿Qué tal las dos primeras horas? Ese Christopher. ¿Qué tal las dos horitas filosóficas? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo va ese cerebrito? ¿Cómo va esa explosión? No, Marcia, no, jamás. ¿Cómo te voy a engañar? Jamás. Listo, muchachos. Listo. Aldair está que se desdobla porque está apoyando a una compañera